Se burlaron de ella por su vestido barato hasta que el multimillonario dijo: «Es mi mujer». La luz de las arañas de cristal brillaba como estrellas caídas, iluminando el lujoso salón de bodas. Rosas blancas adornaban cada rincón, desde el arco de entrada hasta las mesas del banquete, creando una escena de cuento de hadas. Las notas melódicas de un violín se mezclaban con las risas y conversaciones animadas de cientos de invitados, todos esperando el momento sagrado. En el centro estaba Isabel Hernández, de 26 años, inmóvil en su impecable vestido blanco de novia. El suave tejido de seda abrazaba su esbelta figura, con una larga cola deslizándose delicadamente sobre el mármol. Sus ojos castaños brillaban de esperanza, su corazón latiendo con fuerza ante la idea de un futuro con el hombre al que había amado durante 5 años, Diego. Isabel, una talentosa diseñadora de interiores, siempre había llevado dentro de sí creatividad y pasión. Nunca fue del tipo que soñaba con bodas fastuosas, pero Diego la había convencido de que merecían un día perfecto y memorable. «Te mereces que el mundo te admire», le había dicho, y ella sonrió, dejándose guiar por ese sueño. Ahora, de pie ante cientos de ojos, sentía una felicidad abrumadora, aunque una ligera inquietud persistía. Diego había estado distante ese día, pero Isabel se dijo a sí misma que era solo el estrés de la boda. Su padre, Tomás Hernández, estaba a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza. «¿Lista, cariño?», susurró con ternura. Isabel asintió, con una sonrisa radiante. Avanzó hacia el pasillo, su mirada fija en el altar, donde Diego debía estar, pero el altar estaba vacío. Solo estaba el padrino, Santiago, quien tenía el rostro desencajado, aferrando un pequeño papel. La música se ralentizó y luego se detuvo por completo. Los invitados comenzaron a murmurar, sus miradas curiosas girándose hacia Isabel. «¿Qué pasa?», gritó su madre, Elena, desde la primera fila, la voz temblorosa. Santiago dio un paso adelante, entregando el papel al padre de Isabel. Tomás lo leyó rápidamente, palideciendo de inmediato. Miró a Isabel, sus ojos llenos de angustia. «Belita», la llamó con voz quebrada. El corazón de Isabel se encogió, le arrebató el papel a su padre con dedos temblorosos y lo desplegó. La letra de Diego apareció, breve pero tan cortante como un puñal. «Lo siento, Belita. No puedo hacerlo. No te merezco». El mundo de Isabel se derrumbó. Los susurros de la multitud se convirtieron en un zumbido ensordecedor en sus oídos. Permaneció inmóvil, sus ojos clavados en la nota, como si al mirarla el tiempo suficiente pudiera desaparecer, como si fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. Diego, el hombre al que amaba, en quien confiaba, la había abandonado el día de su boda, frente a todos. Humillación, dolor y vacío la invadieron, casi asfixiándola. «¿Estás bien, Belita?». Su padre le agarró el hombro, pero Isabel no respondió, no podía. Los murmullos crecieron, cuchicheos crueles como puñales. «¿Dónde está el novio?». «Se fugó, pobrecita». Su madre rompió en llanto, tapándose la cara, mientras sus primos corrían a consolarla. Isabel deseaba huir, desaparecer de aquellas miradas llenas de lástima, pero sus pies parecían clavados al suelo. El vestido que antes la hacía sentir como una princesa ahora le pesaba como una armadura que la aprisionaba. Apretó la nota en su mano, las lágrimas amenazando con brotar, pero se mordió el labio, obligándose a no llorar. No podía romperse allí, no frente a todos. Entonces, una voz profunda y fría cortó el caos. «Si ella aún quiere casarse, yo seré el novio». El salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el hombre que había hablado. Surgió de las filas traseras, alto e imponente, vestido con un impecable traje negro, Julián Montenegro, el renombrado multimillonario dueño de la cadena hotelera Montenegro. Apareció como una sombra entre la luz deslumbrante de la ceremonia. Sus penetrantes ojos azules estaban helados, su rostro anguloso y serio, pero algo en su voz había acallado cualquier protesta. Isabel lo miró, sus ojos encontrándose con los de él. Lo había conocido algunas veces mientras trabajaba en el diseño de interiores de uno de sus hoteles. Siempre fue frío, distante, un hombre que parecía inmune a las emociones humanas. Pero ahora estaba allí, mirándola como si desafiara al mundo entero. «¿Qué ha dicho?», preguntó su padre, con voz recelosa. Julián no apartó la mirada de Isabel. «Dije,
Si la señorita Hernández aún quiere completar la ceremonia, yo estaré a su lado. El público contuvo la respiración. La madre de Isabel susurró a su hermana. «Está loco». Algunos invitados soltaron risas nerviosas, pensando que era una broma. Pero Julián no sonrió. Se acercó a Isabel, cada paso cargado de seguridad y autoridad. Se detuvo frente a ella, inclinándose ligeramente, como esperando su respuesta. El corazón de Isabel latía con fuerza. No entendía por qué Julián estaba haciendo esto, por qué un hombre como él intervendría en el peor momento de su vida. Pero en sus ojos no vio lástima, sino una extraña determinación, como si realmente pretendiera sacarla de aquel abismo. Inspiró profundamente, sus manos aún apretando la nota de Diego. La humillación seguía ardiendo en su interior, pero también comenzaba a encenderse una pequeña llama de orgullo y desafío. No quería que Diego ganara. No permitiría que aquel día terminara en su derrota. Alzó la cabeza, encontrándose con la mirada de Julián. «Está bien», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Hagamos la boda». La multitud contuvo el aliento. La mandíbula de su padre cayó abierta. Su madre casi se cayó de la silla. Pero a Isabel ya no le importaba. Había elegido ese camino, por más loco que pareciera. Y cuando Julián extendió su mano, ella colocó la suya sobre la de él. Avanzando hacia el altar, dispuesta a enfrentar lo inimaginable. El salón de bodas, antes radiante con luz y rosas blancas, se sumía ahora en una atmósfera de caos. Los murmullos de los cientos de invitados se elevaban como una ola, subiendo y bajando. Mientras Isabel Hernández, aún con su deslumbrante vestido blanco, sostenía la mano de Julián Montenegro, el hombre que acababa de declarar que reemplazaría al novio fugitivo. Los ojos castaños de Isabel brillaban con una resolución inesperada. Aunque apenas minutos atrás había estado paralizada, aferrada a la cruel nota de despedida de Diego. Julián, imponente en su traje negro, su rostro tan frío e imperturbable como una estatua de mármol, se mantenía firme a su lado, como una muralla impenetrable. Nadie se atrevía a hablar, pero las miradas, curiosas, escépticas, los taladraban a ambos. El padre de Isabel, Tomás Hernández, dio un paso adelante. El rostro encendido por el shock y la preocupación. Tomó la mano de su hija, su voz temblorosa pero firme. «Isabel, ¿quieres detener esto? No tienes que hacerlo. Nadie te juzgará si quieres regresar a casa ahora mismo». Sus ojos brillaban con la protección de un padre. Pero también con el dolor de verla atrapada en esa situación. Su madre, Elena, seguía sin recuperarse del golpe. Sentada en su silla, sostenida por Elena, la hermana de Isabel. Una mano apretando su pecho como si intentara contener su corazón roto. «¿Estás loca, Belita?», susurró, la voz apenas audible. «Este hombre, ni siquiera lo conoces». Pero Isabel parecía no escuchar. Su mirada estaba clavada en Julián, que permanecía firme, sin urgencias ni explicaciones. Como si ni el mundo entero pudiera hacerlo retroceder. Isabel respiró hondo. La humillación por el abandono de Diego seguía ardiendo en su pecho como un fuego lento. Pensó en los años compartidos, las noches acurrucados en el sofá. Las promesas de un futuro juntos. Todo reducido a cenizas por unas pocas líneas de despedida. No quería que este día terminara en derrota. No permitiría que las miradas lastimosas de los demás la definieran. Y Julián. Era un enigma. Un hombre al que apenas había visto en fugaces reuniones mientras diseñaba uno de sus hoteles de lujo. Siempre distante, frío, inaccesible. Pero ahora estaba allí, ofreciéndole su mano para sacarla del abismo. «No voy a huir», dijo Isabel, su voz temblorosa pero resuelta. Miró a su padre, luego a Julián. «Hagamos la boda». La multitud estalló en susurros frenéticos. «¿Habla en serio? ¿Julián Montenegro, el multimillonario? Esto tiene que ser una broma». Pero a Isabel ya no le importaba. Apretó con fuerza la mano de Julián, sintiendo en su cálida palma una extraña estabilidad en medio de su tormenta emocional.
Julián asintió ligeramente, casi de forma imperceptible. Y la condujo hacia el altar. El sacerdote, un hombre mayor de rostro bondadoso, los miró con asombro. Titubeando. ¿Procedemos? Procedamos, respondió Julián, su voz profunda y decidida. Como si cerrara un trato de negocios cuidadosamente meditado. Isabel lo miró, buscando en su rostro una sonrisa, una duda. Pero no encontró nada. Solo esos ojos azules, tan vastos como el océano. Clavados en ella con una intensidad que aceleraba su corazón. La ceremonia transcurrió en una atmósfera irreal, como si fuera un sueño. El sacerdote recitó los votos, su voz resonando en el silencio expectante de los presentes. Isabel repitió sus votos, cada palabra atravesándola como un cuchillo. Yo, Isabel Hernández, te acepto a ti, Julián Montenegro, como mi esposo. Se detuvo un instante, el vértigo amenazando con vencerla. Pero respiró hondo y continuó, su voz ganando firmeza. Julián, en contraste, recitó sus votos con calma absoluta. Como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Un aplauso tímido brotó en algún rincón de la sala. Pronto extendiéndose, aunque sin verdadera alegría. Isabel no sabía si aplaudían por admiración, curiosidad. O porque simplemente no sabían qué más hacer. Julián se inclinó, rozando su mejilla con un beso ceremonial. Ligero, casi distante. Como si deliberadamente marcara una línea invisible entre ellos. La recepción continuó, pero la alegría había desaparecido. Los invitados se movían con torpeza, sin saber si debían felicitar o compadecer. Isabel y Julián se sentaron en la mesa principal, casi sin hablar. Ella sorbía una copa de champán, intentando calmar el temblor interior. Julián, a su lado, bebía whisky. Sus ojos azules escaneando la sala como un pantera vigilante. Finalmente, cuando la recepción llegaba a su fin, Julián se volvió hacia ella. Su voz, baja y grave, la llamó por su nombre por primera vez desde la ceremonia. Isabel, dijo. No sé lo que estás pensando, pero quiero dejar algo muy claro. Ella lo miró, el corazón golpeándole el pecho. ¿Qué cosa? Julián se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los de Isabel sin pestañear. Este matrimonio no tiene que durar para siempre, dijo en voz baja. Si quieres un divorcio en unas semanas, aceptaré. Me aseguraré de que no pierdas nada, tu reputación, tus finanzas, todo. Pero antes, hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras, quiero que intentes vivir como mi esposa, aunque sea por un tiempo. Isabel parpadeó, insegura de haber escuchado bien. ¿Vivir como tu esposa? ¿Qué quieres decir? No te estoy pidiendo que me ames, respondió Julián, su voz serena pero con un filo cortante. Solo quédate. Permanece a mi lado. Aparece como mi esposa. No te forzaré a nada. Pero quiero que le des una oportunidad. Ella lo miró, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Por qué alguien como Julián Montenegro, rico, poderoso, un hombre que podía tener a quien quisiera, elegía casarse con una mujer abandonada públicamente? ¿Por qué hacerle una oferta tan generosa como absurda? Pero no preguntó. No porque no quisiera saber, sino porque estaba demasiado agotada, demasiado desgastada para indagar en el misterio que era Julián. Está bien, dijo tras un largo silencio. Lo intentaré. Julián asintió, sin sonreír, pero algo en su mirada se suavizó, apenas por un instante. Bien. Esta noche puedes quedarte en la suite de invitados del hotel. Mañana te llevaré a mi casa. ¿Tu casa? Isabel frunció el ceño. Mi ático en Manhattan, aclaró, como si fuera algo obvio. Eres mi esposa. Vivirás conmigo. Isabel abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Ella había aceptado, había decidido caminar por ese sendero. No había vuelta atrás. Asintió, una mezcla de miedo y curiosidad creciendo en su interior. No sabía qué la esperaba, pero algo era seguro, su vida había cambiado para siempre. Cuando terminó la recepción, Isabel salió del salón tomada de la mano de Julián.
las miradas curiosas y críticas de los invitados persiguiéndolos hasta el último paso. Pero Isabel caminó con la cabeza en alto, aunque su corazón pesara como una piedra. No sabía si acababa de embarcarse en una aventura o en el mayor error de su vida. Pero al lado de aquel hombre enigmático, estaba apostando todo, su orgullo, su corazón y su futuro. El ático de Julián Montenegro coronaba el último piso de una torre de cristal en el corazón de Manhattan, donde las luces de la ciudad se extendían bajo ellos como un tapiz resplandeciente. Isabel Hernández cruzó el umbral de ese lugar la mañana siguiente a la boda. Una pequeña maleta en mano, sintiéndose como una extraña en un mundo ajeno. El interior del ático estaba diseñado con un minimalismo implacable. Suelos de mármol negro brillante, paredes de vidrio del suelo al techo, sofás de cuero blanco frío, y piezas de arte abstracto colgadas como acertijos sin palabras. No había calidez, ni un solo detalle superfluo. Todo transmitía absoluto control. Un reflejo perfecto del propio Julián. Para Isabel, que adoraba los espacios acogedores, con madera rústica, telas de lino y luz dorada y suave. Ese lugar se sentía más como un museo que como un hogar. Julián la guió por el amplio pasillo, su voz baja y cortante. Tu habitación está al final del pasillo. Baño privado. El armario ya está preparado. Si necesitas algo, díselo a la ama de llaves, Alicia. Se detuvo, su mirada recorriéndola, sin una sonrisa. Tengo una reunión en 1 hora. ¿Estás bien? Isabel asintió, aunque su mente era un torbellino. Estoy bien, respondió, esforzándose por mantener la voz firme. Julián inclinó ligeramente la cabeza en señal de aceptación. Y luego se alejó, dejándola sola en ese inmenso espacio. El eco de sus pasos resonó sobre el mármol, preciso como el tic-tac de un reloj. Hasta que las puertas privadas del ascensor se cerraron detrás de él. Isabel permaneció allí, observando a su alrededor, mientras una oleada de soledad la envolvía. Se había convertido en la esposa de un multimillonario. Y sin embargo nunca se había sentido tan pequeña. Los primeros días de convivencia fueron una serie de ajustes difíciles. Julián era cortés, incluso considerado, pero mantenía una distancia invisible. El desayuno era preparado por un chef privado. Pero a menudo Julián comía solo en su despacho o salía antes de que Isabel despertara. Cuando coincidían, generalmente en la cena, sus conversaciones eran escasas y formales. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó Julián, cortando su filete con una precisión quirúrgica. Isabel habló de los proyectos de diseño de interiores que gestionaba de forma remota. Pero él solo asintió, sin ahondar en el tema. Ella deseaba atravesar ese muro, comprender por qué él había elegido casarse con ella. Pero cada vez que consideraba preguntar, la frialdad de su mirada la hacía dudar. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. El mundo de lujos de Julián también abrumaba a Isabel. La ama de llaves, Alicia, una mujer mayor de sonrisa discreta, aparecía en el momento justo para servir té, limpiar o informarle el horario de Julián. Un chofer privado esperaba siempre en la planta baja, listo para llevarla a donde quisiera. Aunque rara vez Isabel salía del ático. Su armario estaba repleto de vestidos de diseñador, Dior, Chanel, Valentino. Prendas que estaba segura de no haber elegido. El señor Montenegro pidió que estuvieran listos para usted, explicó Alicia cuando Isabel preguntó. Ella miraba los vestidos sintiendo que pertenecían a otra persona. A una versión de sí misma que aún no conocía. Aún así, Isabel se negó a ahogarse en la opulencia vacía. Instaló su portátil en el salón, convirtiendo un rincón de la mesa del comedor en una improvisada oficina. Y siguió trabajando en sus proyectos de diseño. Bocetos, paletas de colores e ideas para nuevos espacios se convirtieron en su refugio. Pero cada noche, mientras las luces de la ciudad entraban en torrentes a través de las paredes de vidrio, se sentía más sola que nunca. El ático, aunque hermoso, no era su hogar. Y Julián, aunque su esposo en los papeles, seguía siendo un extraño. Una noche, una pesadilla arrastró a Isabel a la oscuridad.
En el sueño, volvía a estar de pie en el altar de bodas. Pero esta vez no solo era Diego quien se marchaba. Toda la multitud desaparecía, dejándola sola con la nota en la mano. No te merezco. La voz de Diego resonaba, mezclándose con las risas burlonas de quienes ya no estaban. Isabel despertó sobresaltada, jadeando, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Se incorporó, abrazándose a sí misma, intentando ahuyentar la humillación persistente de aquel día. Entonces se dio cuenta de que no estaba sola. Julián estaba sentado en un sillón junto a su cama. En la penumbra, sus ojos brillando bajo la tenue luz de la ventana. Llevaba una camisa blanca de vestir, con las mangas arremangadas, como si hubiera estado trabajando hasta tarde. Isabel parpadeó, limpiándose apresuradamente las lágrimas, avergonzada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz quebrada. Gritabas en sueños, respondió Julián, su tono bajo pero sin juicio. No quería que despertaras sola. Se inclinó hacia adelante, dejando un vaso de agua en la mesita de noche. Bebe. Te ayudará a calmarte. Isabel tomó el vaso, las manos temblándole ligeramente. No sabía qué decir. Era la primera vez que veía otra faceta de Julián. No el hombre frío y controlador, sino alguien más cercano, más humano de lo que había imaginado. Gracias, susurró, bebiendo un sorbo. Estoy bien ahora. Julián no dijo nada más. Se incorporó, ajustó su camisa y abandonó la habitación, dejándola con un sentimiento indescriptible. No preguntó por el sueño. No ofreció consuelo. Pero su sola presencia había aliviado parte de su dolor. Por primera vez, Isabel se preguntó si bajo esa fría fachada Julián ocultaba un corazón tan herido como el suyo. Una oportunidad para Isabel de demostrar su valía llegó en la segunda semana, cuando Julián la invitó a una gala benéfica organizada por la Corporación Montenegro. Necesito un acompañante, le dijo, entregándole un vestido de noche azul zafiro. Lo harás bien, ¿verdad? Isabel asintió, aunque se sentía insegura. La gala se celebró en un hotel de lujo, cuyo vestíbulo principal ella misma había diseñado tiempo atrás. Al entrar, quedó abrumada por la extravagancia. Enormes lámparas de cristal, mesas cubiertas de sedas finas. Invitados vestidos con trajes de precios exorbitantes. Julián, en su smoking negro, parecía un rey, atrayendo todas las miradas con una naturalidad imponente. Isabel, aunque deslumbrante en su vestido entallado, se sentía como una intrusa. Pero no dejó que eso la detuviera. Cuando Julián la presentó a varios inversores, ella vio una oportunidad. Uno de ellos, Ricardo Gutiérrez, buscaba un diseñador para un nuevo resort. Isabel no dudó. Habló con seguridad, sus ojos iluminándose. Imagino un espacio que combine diseño moderno con elementos de la naturaleza, dijo. Madera reciclada, grandes paneles de vidrio para maximizar la luz natural. Y detalles inspirados en la cultura local. Incluso tomó una servilleta y esbozó algunas ideas rápidas, ganándose una mirada de aprobación por parte de Gutiérrez. Julián, de pie junto a ella, no dijo nada. Pero Isabel captó un destello de sorpresa en sus ojos. Después de la gala, de regreso al ático, Julián rompió el acostumbrado silencio. Lo hiciste bien, dijo, su tono menos frío. Gutiérrez accedió a reunirse contigo para discutir los detalles. Es un proyecto importante. Isabel sonrió, sintiendo por primera vez una pequeña sensación de pertenencia en el mundo de Julián. Gracias por darme la oportunidad, respondió. Julián la miró, y por un instante su mirada se suavizó. Yo no te di la oportunidad, dijo. Tú la tomaste. Ese momento marcó un cambio sutil en su relación. Aunque la distancia persistía, Isabel empezó a ver a Julián no solo como un hombre poderoso, sino como alguien capaz de respetarla. Y Julián, aunque no lo dijera, empezó a darse cuenta de que la mujer con la que se había casado era mucho más que una novia abandonada. Era inteligente, resiliente y capaz de estar a su altura en su mundo.
Pero ninguno de los dos sabía todavía que el camino que les aguardaba estaría lleno de desafíos. Mientras viejas heridas y secretos enterrados comenzaban a salir a la superficie. La vida en el ático de Julián Montenegro fue asentándose en una rutina familiar para Isabel Hernández. Aunque seguía impregnada de vacíos emocionales. Isabel empezó a encontrar un equilibrio entre su trabajo como diseñadora de interiores y su papel de señora Montenegro en aquel opulento entorno. Sin embargo, a pesar de pequeños avances, los gestos de ternura de Julián durante sus pesadillas, el respeto reflejado en sus ojos en la gala benéfica, Isabel aún sentía entre ellos un muro invisible. Julián era un hombre de control. No de una manera opresiva, sino en cómo gobernaba sus propias emociones, manteniendo su corazón encerrado tras una puerta que Isabel no sabía cómo abrir. Una tarde, mientras Julián estaba fuera en un breve viaje de negocios, Isabel decidió ordenar su espacio de trabajo en el salón del ático. Sin querer, golpeó una pequeña caja de madera en una estantería cercana. La caja cayó al suelo y se abrió, dejando al descubierto una vieja fotografía, sus bordes ligeramente amarillentos. Isabel se agachó para recogerla y su corazón pareció detenerse. Era una imagen de un Julián más joven, con una sonrisa radiante y rara en su rostro, abrazando a una mujer hermosa de cabello rubio brillante y ojos azules resplandecientes. Detrás de ellos, se extendía una playa azotada por el viento. Y la felicidad emanaba de cada detalle. Isabel volteó la foto y leyó un texto manuscrito. Julián y Sofía Maldés, 2018. Se dejó caer en el sofá, la foto temblando en sus manos. Sofía. El nombre no le era desconocido. Lo había escuchado una vez, mencionado por un empleado de la Corporación Montenegro, mientras trabajaba en el proyecto del hotel. La señorita Sofía, la ex prometida del señor Montenegro, había susurrado, deteniéndose de inmediato al darse cuenta de su error. Isabel nunca había presionado para obtener detalles, asumiendo que el pasado de Julián no tenía relevancia para su situación actual. Pero ahora, mirando aquella imagen, una punzada aguda atravesó su pecho. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Y por qué Julián conservaba esa fotografía como un tesoro irreemplazable? Guardó de nuevo la foto en la caja. Pero su mente no podía dejar de preguntarse. Cuando Julián regresó esa noche, Isabel lo esperaba sentada en el salón, la luz tenue dibujando sombras en su rostro. Él se detuvo en la puerta, percibiendo al instante la tensión en el ambiente. ¿Ocurre algo?, preguntó, su voz baja y cautelosa mientras dejaba su abrigo en una silla. Isabel respiró hondo, esforzándose por mantener el tono firme. Encontré una foto, dijo, señalando la caja sobre la mesa. Tú y Sofía. El rostro de Julián se tensó brevemente, sus profundos ojos azules oscureciéndose. Se acercó y tomó la caja, sus dedos rozando con cuidado la madera, como si sostuviera un mundo perdido. No deberías revisar mis cosas, dijo. Pero no había acusación en su tono, solo un profundo cansancio. No estaba revisando nada, replicó Isabel, su voz más cortante de lo que pretendía. La caja cayó, y creo que tengo derecho a saberlo, Julián. Soy tu esposa, al menos de nombre. ¿Quién era Sofía? Julián la miró, como sopesando si debía o no abrirle la puerta a su pasado. Finalmente, se sentó en la silla frente a ella, colocando la caja sobre la mesa. Sofía fue mi prometida, dijo, su voz grave y deliberada. Murió hace 4 años en un accidente de coche. Estuvimos comprometidos durante 1 año. Isabel sintió que su corazón se encogía. Lo siento, susurró. Pero Julián levantó una mano, indicándole que no era necesario. No te disculpes. No lo sabías. Su mirada se perdió en la ventana. Las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. La amaba, Isabel. La amaba de una forma que creí que nunca volvería a amar. Cuando se fue, perdí todo. No solo a ella, sino también mi fe en el amor, en la vida. Juré que nunca más permitiría que algo me destruyera de esa manera. Isabel lo escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza.
compartiendo su dolor, sintiendo una empatía que nunca habría esperado. Era la primera vez que veía a Julián tan vulnerable. Como si le estuviera permitiendo ver la parte más oculta y rota de su alma. Pero entonces, Julián se volvió hacia ella. ¿Y sus próximas palabras la dejaron sin aliento? Pero cuando te vi allí, de pie, el día de tu boda, sola pero firme. No pude irme. No sé por qué, Isabel, pero no pude dejarte sufrir sola. La confesión de Julián fue un arma de doble filo. Por un lado, la conmovió. Había elegido salvarla, aunque no estaba obligado. Por otro, plantó una semilla de duda en su corazón. Lo miró a los ojos, buscando la verdad. «¿Entonces por qué te casaste conmigo, Julián?», preguntó, su voz temblando. Él sostuvo su mirada y respondió, sin rodeos. «¿Por qué me importaste?». Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. «¿Por qué te recordé a ella?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Julián frunció el ceño, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «No», dijo con firmeza. «Tú no eres Sofía. No estoy buscándola en ti». Pero Isabel no pudo deshacerse de la incomodidad. Se quedó de pie, abrazándose a sí misma. Sus ojos fijos en la fotografía sobre la mesa. Sofía era hermosa, segura de sí misma, radiante. Una mujer que parecía perfecta a los ojos de Julián. Y ella. Solo era una novia abandonada. Entrando en este matrimonio por desesperación y dolor. ¿Era realmente la mujer que Julián quería? ¿O solo una sombra de su amor perdido? «Necesito tiempo», dijo Isabel, su voz apagada. Se alejó del salón y se refugió en su dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Julián no la siguió. Y ella sabía que no lo haría. Él respetaba su espacio. Pero su silencio solo profundizaba sus dudas. En los días que siguieron, Isabel se volvió más retraída. Continuaba trabajando, asistía junto a Julián a los eventos necesarios. Pero sus sonrisas ya no eran genuinas. Cada vez que lo miraba, se preguntaba si él la comparaba con Sofía. Si su corazón realmente estaba disponible para ella. O seguía encadenado al pasado. Empezó a notar pequeños detalles. El modo en que a veces se perdía en la distancia cuando hablaba de viajes pasados. Como evitaba cualquier conversación sobre el amor o el futuro. Cada detalle era un corte diminuto a su confianza. Julián, aunque notaba el cambio en Isabel, no la presionaba para hablar. Se mantenía atento, cortés. Pero la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Una noche, mientras cenaban en silencio. Isabel ya no pudo soportarlo más. «¿De verdad me quieres aquí, Julián?», preguntó, dejando su tenedor sobre el plato. «¿O solo estás intentando hacer lo correcto porque sientes culpa por mí?». Julián la miró, su expresión compleja. «Te quiero aquí», dijo. Pero su voz carecía de la convicción que Isabel necesitaba. «Pero no soy bueno hablando de sentimientos», añadió. «Nunca lo he sido». Isabel esbozó una sonrisa amarga, se levantó de la mesa y se alejó. «Quizá deberías intentarlo», dijo, «si realmente quieres que esto signifique algo». Se marchó, dejando a Julián solo, con la mirada pensativa. Sus dedos apretando la copa de vino con fuerza. Aquella noche, Isabel yacía en su cama, mirando el techo, el corazón pesado. Sabía que estaba enamorándose de Julián. No del multimillonario, sino del hombre que se sentó a su lado durante su pesadilla. Que respetaba su talento en silencio. Pero ese amor estaba nublado por el miedo. Miedo a ser solo un sustituto. Miedo a que su corazón siempre perteneciera a Sofía. En ese momento, Isabel comprendió que, si quería seguir adelante, debería enfrentarse a sus propias inseguridades. O aceptar que ese matrimonio quizás nunca sería real. Los días siguientes al hallazgo de la foto de Sofía trajeron consigo una atmósfera aún más pesada en el ático de Julián Montenegro. Isabel trataba de concentrarse en su trabajo de diseño.
Pero la duda de ser solo una sombra de su antigua prometida la consumía. Julián, consciente del cambio, mantenía su distancia. Como si no supiera cómo derribar el muro invisible entre ellos. Pero el destino, cruel e impredecible, los empujó a una situación que encendió sus emociones. Una tarde, Isabel trabajaba en una pequeña cafetería cerca del ático. Un refugio para escapar de la sofocante opulencia de su hogar. Estaba concentrada en sus bocetos cuando una figura familiar entró. Era Diego. El hombre que la había abandonado el día de su boda. Vestía una chaqueta desgastada. Y sus ojos estaban cargados de arrepentimiento. Isabel se congeló, el corazón palpitándole. No por amor, sino por un resurgimiento de ira y dolor. Isabel, dijo Diego, su voz temblorosa. Se acercó y se arrodilló frente a su mesa. Ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. Lo siento, me asusté. No sabía lo que hacía cuando te dejé. Pero no puedo vivir sin ti. Por favor, dame otra oportunidad. Isabel lo miró, sintiendo que veía a un completo desconocido. El hombre que una vez fue su mundo ahora le parecía pequeño, débil. Apretó el bolígrafo entre sus dedos, su voz helada. Tuviste tu oportunidad, Diego. Y elegiste abandonarme. Ya no soy esa Isabel. Diego intentó agarrarle la mano. Pero ella la retiró bruscamente. Belita, sé que me equivoqué, pero... ¿No puedes estar hablando en serio sobre ese millonario? Él solo te está usando, te convierte en parte de su juego. Sus palabras fueron como cuchillos. No porque fueran ciertas, sino porque tocaron la inseguridad más profunda de Isabel. El temor de no importarle realmente a Julián. Se levantó, dispuesta a irse. Cuando una voz profunda resonó en la entrada de la cafetería. Es mi esposa. Y jamás elegirá a un cobarde como tú otra vez. Julián entró en el lugar. Su figura imponente destacando en su traje gris oscuro. Sus penetrantes ojos azules encendidos de furia. No miró a Isabel. Su mirada estaba fija en Diego. Como si pudiera reducirlo a cenizas con solo observarlo. Los clientes comenzaron a murmurar. Algunos levantando sus teléfonos para grabar la escena. Diego se puso de pie de un salto. El rostro encendido de rabia y humillación. ¿Tu esposa? Se suponía que debía ser mía. Tú solo te aprovechaste cuando estaba débil. Julián avanzó, cada paso irradiando autoridad. ¿Débil? Repitió, su voz fría como el hielo. Ella es más fuerte de lo que tú jamás comprenderás. Y ciertamente más fuerte que un hombre que huye de su responsabilidad. Se detuvo frente a Diego, imponiéndose sobre él. Vete. Ahora. Isabel, aunque conmocionada por la irrupción de Julián, sintió un oleaje de enojo. No necesitaba que la protegieran. No necesitaba que alguien la reclamara como un trofeo. Se adelantó, interponiéndose entre los dos hombres. ¿Sus ojos encendidos? Basta los dos. Exclamó, su voz resonando y silenciando la cafetería. Se volvió hacia Julián. No soy una posesión para que me reclamen ante una multitud. Puedo manejar mis propios problemas. El ceño de Julián se frunció, claramente sorprendido por la reacción de Isabel. Diego aprovechó el momento para hablar. Pero Isabel lo cortó en seco. Y tú, Diego, lárgate antes de que llame a seguridad. Se acabó. Diego retrocedió, murmurando algo ininteligible. Y salió de la cafetería. Dejando a Isabel y a Julián sumidos en un silencio cargado de tensión. Ella se volvió hacia Julián, aún furiosa. ¿Por qué hiciste eso? ¿De verdad pensaste que necesitaba que vinieras a rescatarme? Julián la miró, y por primera vez desde que vivían juntos. Parecía verdaderamente desconcertado. Respiró hondo, su voz bajó hasta volverse casi un susurro. No pensé que necesitaras ser salvada. Solo tenía miedo de perderte. Su confesión fue como una ráfaga de viento que disipó la ira de Isabel. Parpadeó,
insegura de haber escuchado bien. ¿Miedo de perderme? Repitió, su voz temblando. ¿Por qué pensarías eso? Julián dio un paso hacia ella, sus ojos clavados en los de Isabel. Lo vi tocándote, dijo, su voz baja. Y me di cuenta de que no podría soportar la idea de verte volver con él. No porque te considere mía, Isabel. Sino porque, me importas. El corazón de Isabel latía con fuerza. Era la primera vez que Julián hablaba de sus sentimientos, aunque de manera torpe. Quería profundizar, preguntar más. Pero las miradas curiosas en la cafetería la detuvieron. Vámonos a casa, dijo, su tono suavizado. De regreso al ático, guardaron silencio. Pero el aire entre ellos ya no era frío. Algo había cambiado, aunque fuera de manera sutil. Esa noche, en lugar de la habitual cena silenciosa, ¿Isabel propuso algo diferente? Quiero intentar cocinar algo italiano, dijo sonriendo. ¿Te atreves a ayudarme? Julián, aunque inicialmente sorprendido, aceptó. En la cocina minimalista del ático, picaron verduras. Mezclaron salsa y hasta discutieron amistosamente sobre la cantidad de ajo que debían usar. Cuando Julián, torpemente, se manchó la camisa de harina, Isabel estalló en carcajadas. Y por primera vez, lo vio reír también. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó fingiendo seriedad. Pareces el peor chef del mundo, bromeó ella. Y él, en represalia, le untó un poco de salsa de tomate en la nariz. En ese momento, no eran un multimillonario y una novia abandonada, sino simplemente dos personas disfrutando de la compañía del otro. Otra noche, de pie en el balcón del ático, contemplaban las luces de la ciudad. La brisa nocturna era fresca. E Isabel compartió historias de su infancia en un pequeño pueblo, donde soñaba con ser diseñadora. Julián la escuchaba, y luego la sorprendió relatando sus primeros días en Nueva York, cuando era un joven ambicioso que apenas tenía para pagar el alquiler. Se rieron, se tomaron el pelo. Y cuando Isabel tembló de frío, Julián la abrazó con suavidad. No dejes que te asuste, susurró. No me asustas, respondió ella, apoyando su cabeza contra su pecho. Simplemente, no estoy acostumbrada a esto. En otra ocasión, atrapados en una tormenta de lluvia al regresar a casa, en lugar de correr a refugiarse, Julián tiró de su mano, llevándola al medio de la calle. Baila conmigo, dijo. Y aunque Isabel se rió ante la idea absurda, lo dejó guiarla. Bailaron bajo la lluvia, riendo como niños. Y cuando Julián la atrajo hacia él en un abrazo, el agua empapándolos a ambos, Isabel sintió su corazón calentarse. En ese momento, supo que estaba enamorándose de él. No del magnate poderoso, sino de Julián. El hombre que bailaba bajo la lluvia solo para verla sonreír. Estos pequeños momentos, cocinando, bromeando, abrazándose, eran como ladrillos que construían un puente entre ellos. Isabel empezó a creer que el cuidado de Julián no estaba basado en la lástima, ni en recuerdos de Sofía. Y Julián, aunque seguía siendo torpe con sus emociones, comenzaba a abrir su corazón, poco a poco. Pero ninguno de los dos sabía que grandes desafíos se avecinaban. Pues el pasado y los medios de comunicación amenazaban con destruir todo lo que estaban comenzando a construir. Los momentos cálidos entre Isabel Hernández y Julián Montenegro. Desde sus torpes sesiones de cocina, las risas en el balcón, hasta los abrazos bajo la lluvia, habían encendido una chispa de esperanza. De que su apresurado matrimonio podría convertirse en algo real. Isabel sentía como el amor florecía en su corazón. Y aunque Julián seguía reservado, su mirada se suavizaba cada vez que la observaba. Como si también él estuviera aprendiendo a amar. Pero justo cuando comenzaban a encontrar un ritmo compartido, una tormenta mediática cayó sobre ellos, amenazando con destruirlo todo. Todo empezó una mañana de miércoles. Mientras Isabel revisaba correos electrónicos en el salón del ático,
Su teléfono se iluminó con un mensaje de una vieja amiga. Belle, ¿estás bien? La prensa está hablando de ti. Intrigada, abrió el enlace. Y su corazón pareció detenerse. Un titular de un tabloide gritaba: ¿novia abandonada o cazafortunas? Los secretos detrás del apresurado matrimonio de Isabel Hernández con el multimillonario Julián Montenegro. El artículo retrataba a Isabel como una oportunista, aprovechando su momento de vulnerabilidad en el altar para atrapar a Julián, apodado la ballena dorada de la alta sociedad. Palabras como cazafortunas, manipuladora y oportunista eran lanzadas contra ella como piedras, acompañadas de una foto suya en su vestido de novia junto a Julián, con un pie de foto malicioso. De novia abandonada a señora Montenegro, un ascenso meteórico. El rostro de Isabel ardía de vergüenza. Sus manos temblaban mientras deslizaba el dedo por los comentarios. Cientos de desconocidos, sin saber nada de ella, dejaban comentarios venenosos. Tiene 26 años, obviamente solo quiere su dinero. Esa boda fue un montaje para hacerse famosa. Julián Montenegro debe estar ciego para casarse con alguien como ella. Intentó respirar hondo. Pero la humillación de su boda, cuando Diego la había abandonado, resurgió como una pesadilla, viva y dolorosa. Quería gritar, explicar que no era la persona que pintaban. Pero, ¿quién le creería? Y lo peor fue al día siguiente. Otro artículo apareció, con fotos antiguas de Isabel y Diego, de cuando aún eran felices. En una de ellas, se los veía abrazados en una playa. Isabel sonriendo radiante mientras Diego le besaba la mejilla. El titular era como una puñalada. ¿Aún involucrada con su ex? Los secretos del matrimonio de Isabel Montenegro. El artículo especulaba que Isabel no solo se había casado con Julián por dinero, sino que además mantenía contacto secreto con Diego, manipulando a ambos hombres para su propio beneficio. No había pruebas, solo mentiras y fotos distorsionadas. Pero eso no detuvo a los medios, que difundieron la historia como pólvora. Isabel sentía que su mundo se desmoronaba. No solo era calumniada como una cazafortunas, sino también acusada de traición. Intentó llamar a Julián, que estaba en su oficina, pero él no respondió. Le escribió: ¿has visto las noticias? Necesitamos hablar. No obtuvo respuesta. Ese silencio dolía más que cualquier mentira en la prensa. ¿Acaso Julián creía en esos artículos? Pensaba que ella era realmente una manipuladora. Una mujer en la que no se podía confiar. Sus inseguridades sobre su lugar en la vida de Julián, el miedo a ser solo una sombra de Sofía, resurgieron con más fuerza que nunca. Cuando Julián regresó tarde esa noche al ático, Isabel estaba sentada en el sofá, su teléfono aún vibrando con notificaciones de amigos y colegas. Ella levantó la mirada, buscando en sus ojos algo de consuelo. Pero Julián parecía más distante que nunca. Se quitó el abrigo, lo dejó caer sobre una silla, y dijo con un tono tranquilo: he visto los artículos. Mi equipo de relaciones públicas lo está manejando. Isabel parpadeó, esperando más. Una palabra de apoyo. Una pregunta sobre cómo se sentía. Pero Julián solo caminó hacia la cocina. Se sirvió un vaso de whisky. Y se sentó frente a ella, su mirada fija en el vaso. Su silencio era como un muro. Y el corazón de Isabel se rompió un poco más. ¿No tienes nada más que decir?, preguntó, su voz temblando. ¿De verdad crees lo que están escribiendo? Julián frunció el ceño, como si la pregunta lo desconcertara. Creer, repitió en voz baja. No me importa lo que diga la prensa. Siempre inventan cosas. Pero no me has dicho nada, replicó Isabel, su voz elevándose con dolor. No preguntaste si estoy bien. No dijiste que confías en mí. Solo te sumergiste en tu trabajo. Como si todo esto no importara.
Julián apretó el vaso con fuerza. Sus ojos oscureciéndose. Estoy intentando protegerte, dijo con firmeza. No quiero avivar el fuego reaccionando públicamente. El equipo de relaciones públicas lo solucionará. ¿Protegerme? Isabel se puso de pie, las lágrimas brillando en sus ojos. No necesito tu equipo de relaciones públicas, Julián. Te necesito a ti. Necesito saber que estás de mi lado. Que no crees que soy la basura que describen. Hizo una pausa, respirando con dificultad. ¿O acaso si dudas de mí? ¿Crees que me casé contigo por dinero? ¿Que sigo en contacto con Diego? Julián se levantó de golpe, el rostro tenso. No pongas palabras en mi boca, Isabel. Nunca he dicho eso. Pero tampoco has dicho que confías en mí. Gritó ella, las lágrimas finalmente brotando. Tu silencio se siente como una acusación. Julián abrió la boca. Pero luego vaciló. Como si no supiera qué decir. Esa vacilación fue el golpe final. Isabel sintió su corazón romperse. Había querido creer que su matrimonio podría ser real. Que Julián realmente se preocupaba por ella. Pero su silencio parecía confirmar sus peores miedos. Ella no era Sofía. No era su gran amor. Solo era un error. Una decisión impulsiva de la que él quizás ya se arrepentía. No puedo seguir con esto, susurró Isabel, su voz quebrándose. Se dirigió al dormitorio, abrió un cajón. Y sacó su anillo de bodas. El anillo que Julián le había puesto en aquel frenético día. Lo miró, el brillo de la plata reflejando la luz. Y lo dejó sobre la mesa. Como si soltara la última esperanza. Empacó algunas pertenencias personales en una maleta. Ignorando los vestidos de diseñador. Y la vida lujosa que Julián le había ofrecido. Solo quería volver a ser ella misma. ¿Isabel Hernández? La mujer que no necesitaba ser salvada. Julián estaba de pie en la puerta del dormitorio, mirándola empacar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz baja pero tensa. Me voy, respondió Isabel, sin mirarlo. No puedo quedarme aquí fingiendo que todo está bien. Cuando no confías en mí. No quiero ser una carga para ti, Julián. Isabel, no lo hagas, dijo, dando un paso adelante. Pero ella levantó la mano, deteniéndolo. No digas nada, Julián. Tu silencio ya lo ha dicho todo. Arrastró su maleta hacia la puerta. Las lágrimas cayendo sin control por su rostro. Julián no la siguió. Y ese hecho dolió más que cualquier palabra. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Isabel sintió que dejaba atrás un pedazo de su corazón. La parte que aún creía que ella y Julián podían tener un futuro real. Regresó a su antiguo apartamento. Un pequeño pero acogedor lugar donde había vivido antes de que todo cambiara. Sentada en su cama, abrazando una almohada. Se permitió llorar. Lloró. Lloró por la traición de Diego. Por las mentiras de los medios. Pero sobre todo, lloró por Julián. Por el amor que había comenzado a sentir. Y por el dolor de creer que jamás podría ser verdaderamente suya. En ese momento, Isabel no sabía si podría perdonarlo. O si tendría la fuerza de seguir adelante sin él. Pero había algo que sí sabía. No dejaría que el mundo la definiera. No ahora. No nunca. El ático de Julián Montenegro. Que antes simbolizaba el poder y la opulencia. Ahora se sentía más vacío que nunca después de que Isabel se marchara. Dejando su anillo de bodas sobre la mesa como una despedida silenciosa. Julián fue consumido por un vacío inexplicable. Estaba acostumbrado a tener el control. A dirigir un imperio empresarial. Y a mantener sus emociones encerradas bajo llave. Pero la partida de Isabel rompió esas barreras. Dejándolo con una sensación de pérdida que no podía ignorar. Había estado equivocado. Equivocado al dejar que su silencio la empujara lejos.
equivocado al no ver que ella necesitaba algo más que estrategias y equipos de relaciones públicas. Necesitaba a él. En los días siguientes, Julián se lanzó al trabajo con una intensidad feroz. Como si firmar contratos o presidir reuniones pudiera llenar el vacío de su corazón. Pero cada noche, al regresar al ático, no podía evitar ver la esquina de la mesa donde Isabel solía trabajar, dejando atrás bocetos coloridos e ideas creativas. El anillo de bodas seguía allí, brillando bajo la luz. Un recordatorio constante de su fracaso. Lo recogió, sus dedos acariciando la delicada banda de plata. Y por primera vez en años, Julián se sintió impotente. La verdad comenzó a revelarse una mañana, cuando su equipo de relaciones públicas le envió un informe detallado sobre el origen de los artículos difamatorios contra Isabel. Habían rastreado transacciones financieras y descubierto una revelación impactante. Los rumores sobre Isabel. Las acusaciones de ser una cazafortunas y de seguir en contacto con Diego habían sido orquestados por una firma de medios encubierta, contratada por Amira Domenech, la madre de Sofía, la fallecida prometida de Julián. En un correo electrónico filtrado, Amira escribía: «No puedo permitir que una desconocida manche el legado de mi hija. Sofía fue el único amor de Julián y me aseguraré de que nadie la reemplace». Julián leyó el correo, sintiendo como la ira y el dolor lo atravesaban. Recordó todas las veces que Amira se había entrometido en su vida después de la muerte de Sofía, insistiendo en que nadie podría estar jamás a la altura de su hija. La había respetado, viéndola como un último vínculo con su pasado. Pero ahora entendía que sus acciones no eran solo para honrar a Sofía. Eran un intento de controlar su vida. Y lo peor, de herir a Isabel. La verdad fue como un golpe brutal, obligándolo a enfrentar sus propios errores. No había protegido a Isabel, ni de los medios, ni de las sombras de su propio pasado. Incapaz de esperar más, Julián resolvió encontrarla. Sabía que había regresado a su antiguo apartamento. Un pequeño pero acogedor lugar en Brooklyn donde vivía antes de entrar en su mundo. La llamó, pero no respondió. Le escribió, pero solo obtuvo silencio. Finalmente, fue en persona. Ignorando las advertencias de sus asistentes sobre los riesgos de que un multimillonario visitara un barrio humilde sin seguridad. No le importaba. Por primera vez, no actuaba como un hombre poderoso, sino como un hombre desesperado por corregir sus errores. El apartamento de Isabel estaba en el tercer piso de un edificio antiguo. Los escalones crujían bajo los pasos de Julián. Cuando golpeó la puerta, su corazón latía con fuerza. Una sensación extraña para alguien acostumbrado a negociar acuerdos de millones sin inmutarse. Isabel abrió la puerta. Su expresión era fría, aunque no podía ocultar la sorpresa en sus ojos. Llevaba un suéter holgado, el cabello recogido en un moño desordenado. Y detrás de ella, la mesa estaba cubierta de bocetos de diseño inacabados. Se veía cansada, pero irradiaba esa misma fuerza que había capturado a Julián desde el principio. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabel, su voz firme, una mano aferrada al marco de la puerta como si quisiera mantenerlo fuera. «Isabel, necesito hablar contigo», dijo Julián, su tono bajo pero urgente. «Por favor, dame 5 minutos». Ella dudó, sus ojos analizándolo. Pero finalmente asintió, abriendo la puerta un poco más. 5 minutos, advirtió, cruzándose de brazos. Julián entró. Y el pequeño apartamento de Isabel era un mundo aparte de su ático. Las paredes estaban cubiertas de bocetos. Los estantes repletos de libros de arte. Y la luz cálida de un flexo creaba un espacio acogedor, íntimo. Lo invadió una punzada al darse cuenta de que ella había recuperado su esencia. Mientras él seguía perdido. La miró, su corazón encogiéndose. «Me equivoqué», comenzó, yendo directo al grano. «No te protegí, Isabel. Te dejé enfrentarlo todo sola. Y fue un error pensar que el silencio era la mejor solución. Lo siento». Isabel lo estudió.
sus ojos aún llenos de cautela. ¿Lo sientes por qué, Julián? Preguntó, su voz tensa. ¿Por dejarme ir? ¿O por no haber confiado en mí desde el principio? Confío en ti, dijo él con firmeza. Nunca dudé de ti, Isabel. Hizo una pausa, la voz cargada de emoción. Esos artículos no fueron casuales. Fueron orquestados por la madre de Sofía. Quiso destruirte para proteger la memoria de su hija. Yo no lo sabía, y debería haberlo descubierto mucho antes. Isabel parpadeó, atónita ante la revelación. ¿La madre de Sofía? Repitió, su voz temblando. ¿Pero por qué? Yo no le hice nada. Lo sé, dijo Julián, acercándose un paso más. No hiciste nada malo. Fue culpa mía. Permití que mi pasado te hiciera daño. No fui lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Y tú pagaste el precio. Isabel se giró, abrazándose a sí misma, tratando de procesar sus palabras. Había pasado los últimos días reconstruyendo su autoestima, convenciéndose de que no necesitaba a Julián. Pero ahora, al escucharlo, su corazón vacilaba. ¿Entonces por qué estás aquí, Julián? Preguntó, su voz rota. ¿Para enmendarte? ¿Para aliviar tu conciencia? No, respondió Julián, su voz baja pero cargada de emoción. Estoy aquí porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Perdí a alguien que amé una vez, Isabel. Y juré que no lo permitiría de nuevo. Pero te dejé ir, y ha sido mi mayor error. Se detuvo, la voz temblándole apenas. Dame una oportunidad de hacerlo bien. Por favor. Isabel lo miró, las lágrimas brillando en sus ojos. Sus palabras tocaban lo más profundo de su corazón. Pero el dolor aún latía dentro de ella. Negó con la cabeza, su voz temblando. No puedes simplemente aparecer y decir esas cosas, Julián. Me hiciste sentir que no era suficiente. Que solo era un reemplazo. Necesito más que palabras. Necesito que luches por el amor. No con poder ni con dinero. Con tu corazón. Sus palabras lo golpearon como un mazazo. Julián se quedó allí, sintiéndose vulnerable por primera vez en su vida. Dio un paso adelante, tomando su mano. Aunque ella intentó retirarla. Aprenderé a hacerlo, dijo, su voz apremiante. No prometo ser perfecto, Isabel. Soy torpe con las emociones. He mantenido mi corazón cerrado demasiado tiempo. Pero prometo intentarlo, cada día. Para ser el hombre que mereces. Isabel sostuvo su mirada, viendo una sinceridad que nunca antes había visto en él. Quería creerle. Quería darles una oportunidad. Pero el miedo a ser herida la contenía. Necesito tiempo, dijo, su voz suave pero decidida. Necesito saber que esto no es solo otro impulso. Julián asintió, soltando su mano, aunque claramente le costaba. Esperaré, dijo simplemente. El tiempo que haga falta. Te esperaré. Y se fue, dejándola sumida en un torbellino de emociones. En los días que siguieron, Isabel se concentró en su trabajo de diseño, intentando enfocarse en sí misma. Pero Julián no desapareció como ella había esperado. Cada día enviaba flores a su apartamento. No ramos extravagantes, sino simples margaritas blancas. Las mismas que una vez le había dicho que amaba. Le enviaba mensajes de texto. Breves, sin presionar. Pasé hoy por una cafetería, recordé tu risa cuando tiramos la harina. Intenté cocinar italiano esta noche. Un desastre, pero quiero intentarlo otra vez, contigo. Estos pequeños gestos, libres de poder y riqueza, rebosaban sinceridad. Y poco a poco comenzaron a derretir el corazón de Isabel. Se dio cuenta de que Julián no intentaba expiar culpas. Quería construir algo real. Y en el fondo, sabía que seguía amándolo. Amaba al hombre torpe pero genuino.
que estaba dispuesto a aprender a amar por ella. Una semana después, Isabel le escribió un mensaje. Encuéntrame en la vieja cafetería. Necesitamos hablar. Cuando Julián llegó, no vestido con traje sino con una simple camisa, Isabel sonrió. Se sentaron y, por primera vez, hablaron como dos personas comunes, libres de las cargas del pasado y de la presión. Fue el primer paso en su camino hacia la reconciliación. Una senda llena de desafíos, pero rebosante de esperanza. Un mes después de aquel encuentro en la cafetería, donde Isabel y Julián comenzaron a deshacer malentendidos y reconstruir la confianza, sus vidas encontraron un nuevo ritmo. Isabel regresó al ático de Julián. Pero esta vez no como una novia abandonada ni como una esposa de nombre. Volvió como una mujer segura de su valor, lista para una relación basada en la sinceridad. Julián, a través de esfuerzos constantes y sinceros para aprender a amar con el corazón, demostró que era mucho más que un poderoso magnate. Era un hombre dispuesto a cambiar por ella. Pero ambos sabían que su viaje necesitaba un nuevo hito. Un verdadero comienzo, libre de las sombras del pasado. Julián, en silencio, preparó ese momento. Una mañana temprano, la invitó a dar un paseo por un jardín en las afueras de Nueva York, diciéndole que quería discutir un proyecto especial. Curiosa pero sin sospechar nada, Isabel aceptó. Cuando llegaron, quedó asombrada ante la escena. Un pequeño jardín bañado por la luz del sol, lleno de margaritas blancas y lavanda. Luces de hadas colgadas entre las ramas de los árboles. Y un sendero cubierto de pétalos que llevaba a una mesa rústica de madera. Allí la esperaban su familia y sus amigos más cercanos. Sus padres, su hermana Elena, y algunos colegas de trabajo. Todos sonriendo, radiantes de felicidad. No había extravagancia como en su primera boda. Ni cientos de invitados desconocidos. Solo estaban aquellos que realmente la amaban. Julián, ¿qué es esto?, preguntó Isabel, su corazón acelerándose, comprendiendo que aquello no era una simple salida. Julián tomó su mano, guiándola al centro del jardín, donde la luz del sol iluminaba su rostro. Se arrodilló, arrancándole una risa entre lágrimas de sorpresa. En su mano sostenía un nuevo anillo. No el anillo de plata de su boda apresurada, sino un delicado anillo de oro blanco con una pequeña perla. Simple pero elegante, perfectamente acorde al estilo de Isabel. Sus profundos ojos azules la miraron, llenos de una emoción que jamás había visto antes en él. Isabel, comenzó, su voz baja pero helena, resonando en el silencio del jardín. La primera vez que estuve a tu lado en una boda, no era realmente nuestra. Fui un sustituto, actuando por razones que ni siquiera yo entendía por completo. Pero hoy estoy aquí. No por lástima. No por el pasado. Sino porque te elijo a ti. Con todo mi corazón. Eres luz, fuerza. La persona que me impulsa a ser mejor. Quiero pasar mi vida amándote y cuidándote. Isabel Hernández. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel. Pero esta vez no eran de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de felicidad. De saberse verdaderamente amada. Elegida no como un consuelo, sino como la única en su corazón. Miró a Julián. Aquel hombre que un día fue un enigma. Que la había hecho dudar y sufrir. Pero que ahora se arrodillaba ante ella. Con el corazón completamente abierto. Sonrió, su voz temblando. Sí, Julián. Me casaré contigo. El pequeño grupo estalló en aplausos, risas y vítores, llenando el aire de alegría. Pero Isabel solo veía a Julián. Él se puso de pie. Deslizó suavemente el anillo en su dedo. Y luego la abrazó con fuerza. Gracias, susurró él, con voz ronca. Gracias por darme esta oportunidad. La ceremonia de bodas se celebró allí mismo. En el jardín, bajo la dorada luz del sol. No hubo candelabros de cristal.
Ni vestidos de diseñador. Ni rituales ostentosos. Isabel llevaba un sencillo vestido blanco de seda que le llegaba hasta los tobillos, adornado con delicados bordados florales. Julián vestía una camisa blanca y un chaleco gris claro. Más accesible que nunca. El oficiante era Oliver, un viejo amigo de la familia de Isabel, cuya cálida voz y sonrisa amable los guiaron a través de los votos. Esta vez, cada palabra pronunciada cargaba un significado profundo. Isabel, dijo Julián, sosteniendo sus manos, sin apartar la mirada de ella. Prometo amarte, protegerte. Y aprender a ser el esposo que mereces. Prometo no permitir que el silencio ni el pasado vuelvan a lastimarte. Eres mi hogar. Para siempre. Isabel sonrió. Las lágrimas cayendo de nuevo. Pero no las apartó. Julián, respondió ella, su voz firme pese a la emoción. Prometo estar a tu lado. Compartir cada alegría y cada tristeza. Prometo amarte incluso cuando seas torpe. Y confiar en ti incluso cuando todo se vuelva difícil. Eres mi elección, hoy y siempre. Cuando Oliver los declaró marido y mujer, Julián se inclinó y la besó. No fue el beso ceremonial de su primera boda, sino un beso profundo, lleno de amor y promesas. La multitud aplaudió. Y Elena, la hermana de Isabel, gritó entre risas. Por fin una boda de verdad. Las risas resonaban en el jardín, mezclándose con el canto de los pájaros y la suave brisa. La recepción transcurrió en el mismo jardín, con mesas de madera cubiertas de comida sencilla y sincera. Pan casero, ensaladas frescas y copas de vino tinto. Isabel y Julián se sentaron lado a lado, sus manos entrelazadas, riendo y conversando con familiares y amigos. El padre de Isabel, Tomás, se levantó para dar un brindis. Su voz cargada de emoción. Hoy veo a mi hija feliz. Y eso es todo lo que un padre podría desear. Julián, gracias por elegirla. E Isabel, gracias por ser lo suficientemente fuerte para elegir el amor una vez más. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Julián, sintiendo su calidez. Miró a su alrededor. Su madre, Elena, secándose discretamente las lágrimas. Elena, su hermana, bromeando con un amigo. Y todas las personas que más la amaban compartiendo ese momento especial. No era la boda extravagante que había tenido con Diego. Pero era todo lo que siempre había soñado. Una ceremonia rebosante de amor, sinceridad y esperanza. Al caer la noche, el jardín brillaba bajo las luces titilantes. Julián llevó a Isabel a un rincón tranquilo, donde pudieron quedarse solos mirando hacia el extenso prado. ¿Eres feliz?, preguntó, rodeándola con sus brazos desde atrás. Más allá de feliz, respondió ella, girándose para mirarlo. ¿Y tú? Julián sonrió. Una sonrisa genuina, libre de toda contención. Nunca he sido más feliz, dijo, inclinándose para besarle la frente. Te amo, Isabel. Yo también te amo, susurró ella, apoyándose contra su pecho. Permanecieron allí, bajo el suave resplandor de las luces. Sus ojos entrelazados como si en el mundo solo existieran ellos. En ese instante, supieron que, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaban, los enfrentarían juntos, con confianza y devoción. La ceremonia culminó con un lento baile en el jardín, mientras sonaba desde un pequeño altavoz la canción favorita de Isabel. Julián la guió, haciéndola girar suavemente. Y mientras reían, mientras se abrazaban, Isabel comprendió que esto era más que una boda. Era el comienzo de un nuevo viaje, donde ya no era una novia abandonada, sino una mujer amada, elegida y atesorada para siempre. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.